Capítulo 2. Isla pasó despierta la mayor parte de la noche preocupada por su padre y sobre todo por la función de beneficencia. Por la mañana, después de dormir muy pocas horas, había decidido que la única solución sería que ella ocupara el lugar de Letty Liston. No había señales de su padre a la hora del desayuno. Cuando el almuerzo estaba ya listo y esperando en la estufa a que él apareciera, su padre bajó por la escalera. Como de costumbre, a pesar del estrago de la noche anterior, estaba en extremo elegante y a los ojos de Isla muy apuesto. Se acercó a ella, la rodeó con los brazos, le besó la mejilla y dijo: «Perdóname, hijita, sé que me porté muy mal contigo anoche». Isla entró en el comedor con un platillo que le había preparado porque sabía que era uno de sus favoritos. Tenía también un poco de filete que había sobrado de la cena y que ella rebanó para servirlo a su padre de forma diferente. A él nunca le habían gustado los pudines, por lo tanto a modo de postre le sirvió un queso excelente y de su preferencia. No pudo tomar vino, ni whisky, porque no había ninguna de las dos cosas en la casa. En cambio, le sirvió un vaso de sidra que un admirador del campo le había enviado un mes antes. Él la bebió sin hacer ningún comentario. Cuando terminó de comer y se reclinó en su silla, Isla dijo: «Creo, papá, que deberíamos hablar de lo que va a suceder esta noche». «Nada va a suceder», suspiró él. «Tú sugeriste anoche que ocupara yo el lugar de Letty. Si eso sucediera, tu madre se movería inquieta en su sepultura. Sabes bien que jamás te permitió que pisaras un teatro de variedades. Creo que mamá preferiría eso a que nos muriéramos de hambre. Ella sabe que necesitamos el dinero de esa función. Es indudable que lo necesitamos desesperadamente. Nuestra situación es apremiante, papá, como advertí esta mañana al revisar las cuentas pendientes de pago que tienes sobre tu escritorio. No tenías derecho a meter las narices ahí», espetó su papá furioso. «Estoy tratando de hacer lo que mamá habría hecho si estuviera aquí». Su padre guardó silencio. Ella observó el dolor que reflejaban los ojos de él y adivinó que estaba pensando que si su madre estuviera viva no estarían metidos en tanto problema. «La renta se vence la próxima semana», dijo Isla, «y yo sumé todas las cuentas que han estado esperando ser pagadas más de 3 meses». Se hizo el silencio. Enseguida su padre dijo: «No quiero saberlo. Tendrán que aceptar que no puedo pagarles hasta que reciba más dinero». «Tu sastre no va a aceptar, papá. De hecho, insiste en que le des alguna cantidad a cuenta o te demandará». «Con 1000 demonios», empezó a decir Keegan Kenway enfurecido, pero como si recordara de pronto con quién estaba hablando, guardó silencio. Después de una larga pausa, Isla continuó: «Lo único que podemos hacer es que yo vaya contigo esta noche y ocupe el lugar de Letty Liston. Me has descrito tantas veces lo que sucede en la escena y he leído tanto en los periódicos sobre ella que estoy segura de que no será nada difícil para mí». Él no contestó y después de un momento Isla insistió: «Cuando me enseñaste a bailar el vals opinaste que lo hacía yo muy bien. No puedes hacerlo. Tú no puedes ir a un teatro de variedades». Su voz esta vez no era tan firme como momentos antes y la joven comprendió que empezaba a ceder. «No hay necesidad de que yo vea a nadie más que a ti», comentó Isla en voz baja y tranquila. «Puedo hacer mi papel y volver a casa inmediatamente después». «No es tan fácil como supones», protestó su padre. Ella no contestó y después de un momento él continuó diciendo: «Me sería imposible irme al terminar mi número. Mi papel ocupa una posición estelar en el espectáculo. Todos los participantes tenemos que aparecer en escena al terminar la función para recibir el aplauso final. En noches de beneficencia como esta, Charles Morton, el dueño del Oxford, pronuncia un discurso. Nadie necesita verme», se apresuró a decir Isla. «Es en ti en quien están interesados, papá». Como su padre pensó que eso era verdad, no hizo ningún comentario e Isla continuó hablando. «Es muy fácil pensar en objeciones, pero si no damos algo a cuenta de estos adeudos, estoy segura de que uno de tus acreedores te demandará. Y cuando uno lo haga, los demás seguirán su ejemplo. No puedo llevarte al teatro, sería un error», gimió Keegan Kenway. «Sería aún peor que te demandaran». «Tú sabes las cosas bochornosas que los periódicos dirían de ti si te demandan por no pagar tus cuentas», replicó Isla. Descubrió por la expresión de sus ojos que su padre estaba pensando en lo terrible que eso sería.
Siempre había sido muy sensitivo respecto a lo que publicaban los diarios acerca de él. Cuando los críticos lo alababan se ponía tan contento como un niño con juguete nuevo. Su madre siempre había recortado de los periódicos cuanto se publicaba sobre él y lo había pegado en un álbum. Cuando ella murió, Isla continuó haciéndolo. Sin embargo, encontró uno o dos comentarios adversos que no quiso mostrar a su padre, aunque sospechaba que él los había leído. En la mayoría de los recortes los críticos lo alababan y decían que el programa del Teatro de Variedades Oxford se había fortalecido mucho gracias a la calidad de las intervenciones de él. Al mismo tiempo, uno de ellos había escrito con sarcasmo: "No es de pies tan ligeros como pretende serlo y sus facciones se ven también ya más pesadas". Otro crítico severo había publicado las palabras de una de sus canciones enfatizando ciertas palabras: "Quien bebe a costa mía, bebe de lo mismo, de duques a lores, de mozos a cocheros, los hago beber champaña". Papá debe tener más cuidado, pensó Isla al leer eso, aunque se apresuró a tirar el periódico a la basura. Sin importar la opinión de los críticos, ella sabía que esta noche muchas personas de las que asistirían al teatro esperarían oír a Keegan Kenoey cantar. Era solo un sueño, y las mujeres tendrían los pañuelos listos. «Es inútil discutir, papá», exclamó por fin. «Lo único que te pido es que me permitas no usar el vestido de Letty Liston, que tal vez no me venga bien, sino uno de mamá». Había una expresión desolada en los ojos de su padre, pero Isla comprendió que estaba pensando si desde el punto de vista teatral era o no conveniente hacerlo. La figura de Isla de hecho tenía iguales medidas que las de su madre. Antes que su padre pudiera hablar, ella agregó: «Mamá tenía un vestido que usó cuando la llevaste a una fiesta importante y tú dijiste entonces que nadie podía estar más hermosa que ella». «Lo recuerdo». La voz de él era tan ronca que Isla se apresuró a continuar: «Sí, uso ese vestido. Y estoy segura de que entre las cosas de mamá hay suficientes flores para hacerme una guirnalda para el cabello. Solo tienes que decirme cómo debo subir y bajar del marco cuando lleguemos al escenario». «Uno de los tramoyistas levanta a Letty y la baja», explicó su padre con evidente esfuerzo. «Pero eso es algo que haré yo mismo. No puedo permitir que ninguno de esos hombres te toque». Isla contuvo la respiración. Comprendió por la forma en que lo había dicho que su padre había capitulado. Todo cuanto tenía que hacer ahora era asegurarse de no cometer errores. Lo hizo acompañarla a la sala. Después de mover las sillas, tarareó un vals al compás del cual empezaron a bailar. Isla era muy ligera, casi abstracta en los brazos de él. A ella le encantaba danzar y descubrió mientras giraban por el limitado espacio del cual disponían que aún sin música era muy emocionante. Cuando dejaron de bailar, su padre habló con voz entrecortada: «No puedo hacerlo. No te puedo llevar a un lugar que tu madre repudió toda su vida y que la haría encogerse de horror si supiera que tú lo pisabas siquiera». «No debemos volver a discutir eso de nuevo, papá», objetó Isla. «Necesitamos el dinero de esa función, y a menos que las estrellas caigan del cielo en nuestros bolsillos no habrá otra manera de obtenerlo. No hablarás con nadie, ¿me entiendes?». «Con nadie en absoluto», advirtió su padre. «Te prometo que haré cuanto tú me digas», contestó Isla. Sintió que por el momento al menos eso lo había dejado satisfecho. Debido a que no quería que fuera sola al teatro, aunque podía llegar más tarde que él, su padre decidió, después de pensarlo y discutirlo mucho, llevarla con él. «Nos iremos temprano», dijo, «y daré instrucciones para que nadie entre en mi camerino». Isla aceptó sus condiciones, aunque en realidad no comprendía por qué estaba haciendo tanta alaraca. Cuando terminó de ponerse el hermoso vestido de su madre, no pudo evitar el sentirse un poco emocionada ante la idea de que por primera vez en su vida iba a conocer un teatro de variedades. Ya que su padre no hablaba del teatro con ella como estaba segura de que debió haberlo hecho con su madre, siempre sintió que había una barrera entre ellos. Esto la preocupaba porque lo amaba hondamente y hubiera deseado que no existieran secretos entre ambos y sentir que él confiaba en ella. Cuando por fin estuvo lista, se dirigió al dormitorio de su padre. Este estaba de pie frente al espejo cepillándose el cabello oscuro. Tenía puesta su camisa de etiqueta con la pechera y los puños almidonados. Había dos grandes fistoles de perlas en el frente de su camisa,
uno con una perla blanca y otro con una perla negra. Su padre los usaba siempre. Isla sabía que su madre los había encontrado en una tienda que se especializaba en joyas artificiales para el teatro y pensó que aumentaban la elegancia de su atuendo. La cadena dorada de su reloj se veía resplandeciente en el frente de su chaleco, pero también era falsa. El reloj de oro que usara durante años había sido vendido al morir su madre para pagar el funeral. Keegan Kenway se dio la vuelta del espejo al ver entrar a Isla. Por un momento se quedó mirándola con fijeza en silencio. Enseguida murmuró con voz ahogada: por un instante pensé que eras tu madre. Se te ve exactamente igual a ella con ese vestido. Estoy segura de que mamá nos estará ayudando esta noche, opinó Isla. Y no olvides, papá, tú tienes que cuidar de mí y decirme con exactitud qué debo hacer para que no cometa errores. Keegan Kenway se puso su chaqueta de etiqueta, que estaba cortada con hombros cuadrados ligeramente exagerados y con la cintura muy ceñida. Una vez que estuvo listo, Isla pensó que era imposible que un hombre se viera más apuesto que él. Abordaron un carruaje de alquiler abierto para ir al teatro. Su padre lo ordenó con anticipación y no había tomado un coche cerrado como de costumbre a fin de que hubiera más espacio para la amplia crinolina de Isla. Hicieron el recorrido en silencio. Ella se sentía no solo emocionada sino también un poco nerviosa e introdujo su mano en la de su padre. Debes comprender, papá, expresó, que es muy emocionante para mí ver por primera vez el lugar donde trabajas y donde tienes tanto éxito. Por primera y por última vez, repuso Keegan Kenway con firmeza. Por supuesto. Pero ahora podré hablar contigo sobre el Oxford sin tener que recurrir a mi imaginación para saber cómo es en realidad. ¿Lo has visto por fuera? Sí, mamá y yo pasamos frente a él poco después de que empezaste a trabajar en él. Vimos afuera tu nombre impreso en grandes letras, y elevamos una pequeña plegaria implorando al cielo porque continuaras teniendo éxito. Adivinó que su padre estaba sonriendo al escucharla porque siempre disfrutaba de los cumplidos. El carruaje viró hacia una angosta calle lateral y ella comprendió que se acercaban a la puerta de los artistas. Debido a que era temprano no había tanta gente como la que se reuniría más tarde. Aparecían siempre docenas de mujeres de todas las edades que se reunían para ver a los artistas cruzar el pavimento y entrar por la modesta puerta reservada a ellos. Sin embargo, estaban ahí reunidas unas 20 personas. Muchachas jóvenes con sombreros llamativos y mujeres mayores con chales sobre la cabeza. Había también varios hombres de aspecto tosco que Isla supuso estaban tratando de ganarse unos cuantos peniques deteniendo la cabeza de los caballos o haciendo mandados. Su padre bajó primero y hubo una manifestación de alegría cuando las mujeres lo vieron. Keegan Kenway. Keegan Kenway, gritaron. Es él. ¿Qué apuesto es? ¿No les parece? Reían y bromeaban mientras Keegan Kenway escoltó con rapidez a Isla hasta la puerta. Algunas de ellas se acercaron a él y le dieron palmadas en la espalda. Una mujer con el rostro pintado con cosméticos y las pestañas cubiertas de máscara le estaba diciendo: danos un besito para traernos buena suerte, guapo. Él la apartó a un lado e hizo entrar a Isla a toda prisa. Una vez dentro, Isla vio a un hombre anciano de cabellos blancos que los observaba desde su cubículo, una especie de pequeña vitrina. «Oh, ¿es usted señor Kenway?», exclamó. «Llegó temprano». «Sí, lo sé, Joe». «¿Hay algo para mí?». «Algunas cartas. A mí me parecen cuentas. Y hay algunas flores que puse en su camerino». «Gracias, Joe». Keegan Kenway puso la mano bajo el brazo de Isla y la hizo subir por una escalera de hierro que ella pensó que necesitaba ser barrida. Con rapidez se levantó las faldas para que no se ensuciaran. Encontró, cuando llegaron al último tramo, que se podía decir lo mismo del corredor, que estaba tan lleno de basura como la escalera. Había puertas a cada lado de él y más allá se escuchaba el sonido de voces y risas. Su padre la condujo a toda prisa hacia la puerta ubicada al final del corredor. Cuando la abrió y entraron a lo que Isla comprendió que era su camarín, pensó que era exactamente como ella esperaba. Una larga mesa contra una pared con un espejo frente a ella sobre la que aparecían una gran profusión de pinturas,
polvos y cremas que ocupaba un gran espacio. Esto no la sorprendió porque había acompañado con frecuencia a su madre a comprar en una tienda de artículos teatrales que estaba ubicada en una callecita a un lado de la Plaza Leicester los cosméticos y artículos de maquillaje que su padre necesitaba. También le eran familiares, porque su madre se los había descrito con frecuencia. Los telegramas, fotografías y recortes de periódicos pegados a las paredes. Había también uno o dos cartelones que fueron enmarcados con el nombre de su padre impreso en grandes letras. Ella miró uno de ellos y leyó, Keegan Kenway, el hombre más elegante de la ciudad, entonando sus famosas canciones, Carlitos Champaña y Era solo un sueño. En letras más pequeñas se leía, con Letty Liston. Isla no hizo ningún comentario pero mirando a su alrededor vio cuando menos una docena de ramos de flores. Algunos se veían tan frescos que era evidente que acababan de llegar. Vio también un diván en el cual su padre podía recostarse a descansar si así lo deseaba. Una esquina de la habitación estaba dividida por una cortina. El objeto de ella comprendió era que su padre tuviera suficiente intimidad para cambiarse cuando tenía un visitante. Ella sabía que su padre prefería llegar al teatro ya vestido tal como iba a aparecer en escena. La cortina por lo tanto había sido descorrida y revelaba que tras ella solo había una simple silla de madera. Era muy diferente de la otra silla que aparecía en el camarín, tan suave y acoginada. Keegan Kenway siguió la dirección de la mirada de su hija y dijo, si alguien viene a interrumpirnos ocúltate detrás de esa cortina y no salgas hasta que se haya ido. Está bien papá. Como habló en tono muy obediente él le sonrió. Eres una buena niña Isla expresó, y supongo que soy un padre muy severo ahora que tu madre ya no está entre nosotros. No digas eso. Tú eres siempre bondadoso y dulce conmigo. Al mismo tiempo eres demasiado altruista con otras personas. A ella le pareció que su padre estaba avergonzado y continuó diciendo. Prométeme papá que en cuanto recibas el pago por esta función me darás el dinero para no derrocharlo en nadie más. Keegan Kenway levantó los brazos en un gesto exagerado. Será tuyo. Todo tuyo. Te lo juro. Debido a que Isla le creyó levantó el rostro y besó las mejillas de su padre. Ahora lo que tenemos que hacer dijo él con rapidez, es pedir a Nelly que venga a poner un poco de pintura y polvo facial en tu rostro. No necesitarás mucho pero te verías incolora sin ellos. Isla no hizo comentarios. Se sentó en el banquillo que había frente al espejo mientras su padre iba a la puerta, la abría y gritaba. Nelly, Nelly. Escuchó como su voz retumbaba por el pasillo. Cuando repitió el grito una vez más se escuchó una voz que contestaba. Está bien, ya voy. Solo tengo 2 manos. Unos cuantos segundos después una mujer entró en el camarín hablando en el gracioso estilo de la gente de los barrios bajos de Londres. ¿Qué le sucede señor Kenway? No me diga que no se sabe aplicar el colorete después de tantos años. No, yo puedo maquillarme solo Nelly contestó Keegan Kenway. Pero he traído a alguien para sustituir a Letty y ella necesita de tu habilidad. La mujer de edad madura miró a Isla y exclamó. Dios del cielo, ¿y quién es esta joven? Ya te lo he dicho. La sustituta de Letty respondió Keegan Kenway. Caramba, que me lleven 10 demonios y no es la cosa más bonita que he visto en muchos años. Debido a que su forma de hablar era tan graciosa Isla se rió divertida. Nelly se acercó para preguntar. ¿En dónde te tenían escondida muñeca que su señoría aquí presente te saca de pronto como un mago saca un conejo del sombrero? Es mi hija Nelly explicó Keegan Kenway. Ella nunca ha estado en un teatro de variedades. No le habría yo permitido venir tampoco esta noche si no fuera por la función de beneficencia. Comprendo que no se pueda perder eso. Reconoció Nelly. El gerente se estaba preguntando qué iba a hacer usted. Y todos los demás deben haber deseado que no me presentara porque eso aumentaría su participación en las ganancias de la función comentó Keegan Kenway. Bueno. Menuda sorpresa que se van a llevar, ¿verdad? Comentó Nelly. Mientras hablaba miraba con gran atención a Isla. Por fin dijo. Sería un pecado mortal pintar demasiado a esta azucena, es tan bonita que nadie creerá que es real. No solo soy real rió Isla, sino también estoy muy temerosa. Oh,
No tienes de qué preocuparte, aseguró Nelly. Te mirarán y todos pensarán que el señor Kenway anda haciendo de las suyas. Otra vez, dirigió una mirada provocativa hacia Keegan Kenway, quien se apresuró a decir: «Vamos Nelly, haz lo que sea necesario y no amedrentes a la niña». «No la estoy amedrentando», replicó Nelly, «pero será mejor que la tenga usted guardada bajo llave si no quiere que alguien se la robe». Isla vio a su padre fruncir el ceño. No contestó nada, pero cruzó el camerino y cerró la puerta con llave. Nelly levantó el colorete y la pata de conejo para aplicarlo. Retocó las mejillas de Isla muy ligeramente con él. Polveó su nariz, su frente y su barbilla. Por fin, con cierta dificultad, porque Keegan Kenway no la usaba, encontraron un poco de máscara. Nelly retocó la punta de las largas pestañas de Isla y eso hizo que sus ojos parecieran aún más grandes de lo que eran. «No voy a usar sombra para los párpados en una chica tan bonita como ella», afirmó Nelly a Keegan Kenway, recelosa de que él estuviera criticando lo que estaba haciendo. Retrocedió un momento para ver el resultado de su trabajo y entonces exclamó: «Es suficiente, ella aparecerá como un sueño, y habrá mucha gente que se lo diga, señor Kenway, cuando termine la función». «Gracias, muchas gracias por su ayuda», dijo Isla con cortesía. «Ahora sé una niña buena y vuelve a casa en cuanto hayas hecho tu parte», le aconsejó Nelly. «No tendrás salvación si los caballeros te ven como tu padre lo sabe muy bien». No esperó respuesta, sino que abrió la puerta después de dar vuelta a la llave y salió. Isla quedó riendo por la comicidad de Nelly. «Es muy graciosa. Pero ¿sabe lo que dice?», contestó Keegan Kenway. Cruzó la habitación para abrir un armario del cual sacó una botella grande de brandy. «Oh no, papá», exclamó Isla. «Necesito un trago», contestó su padre. «Estoy tan inquieto como un gato. Temo que algo vaya a salir mal». Se sirvió una cantidad de brandy que a Isla le pareció excesiva en un vaso y añadió un poco de soda del sifón que había sobre el tocador. Enseguida, con un gesto, le ordenó que se levantara del banquillo en el que estaba sentada y él lo ocupó. La muchacha se sentó en un cómodo sillón y se dedicó a observar cómo su padre borraba con el polvo facial las líneas que había bajo sus ojos. Oscureció la piel bajo su barbilla y con un diestro toque aquí y allá pareció rejuvenecer 10 años. Isla aplaudió. «Qué hábil eres para maquillarte, papá. He tenido muchos años de práctica. Pero como tú no necesitaba nada de esto cuando era más joven. Debes haber sido muy apuesto cuando mamá se enamoró de ti». Por un momento su padre sonrió y le preguntó: «¿Entiendes con exactitud lo que vas a hacer?». Ella comprendió, cuando él dijo eso, que no quería hablar de su juventud o de cuando había conquistado el amor de su esposa. Era algo sobre lo cual sus padres siempre se habían mostrado muy reservados. Isla pensó también que debió haber mucha oposición por parte de sus familias. Tal vez se habían casado por fin sin la aprobación de sus padres y que a eso se debía que nunca frecuentaran a los suyos ni estos los aceptaran a ellos. Recordaba la ocasión en que había dicho a su madre: «Cuéntame acerca de tu niñez, mamá, y sobre la época en que eras ya más grande y conociste a papá». Su madre algunas veces la había fascinado contándole lo feliz que fue de niña cuando creía en las hadas escondidas tras los árboles y los gnomos ocultos bajo la tierra. La conversación siempre terminaba cuando su madre leía a Isla uno de los libros que tanto había amado en su niñez. «Me costó mucho trabajo encontrar este», dijo una vez inadvertidamente. «Yo pensé que lo habías traído de tu casa», repuso Isla. Su madre no contestó. Cuando fue mayor pensó que, aunque su madre no se lo había dicho nunca, sus padres debieron haberse fugado para casarse. Keegan Kenway terminó de maquillarse. En ese momento se escuchó el ruido de voces afuera en el corredor. Con mayor rapidez de la que se movía normalmente se lanzó hacia la puerta y dio vuelta a la llave justo en el momento en que alguien llamaba casi a gritos. Una voz masculina preguntó: «¿Está usted ahí, Kenway?». Sin necesidad de que nadie se lo dijera, Isla se dirigió hacia la silla que había detrás de la cortina. Cuando se sentó, su padre corrió la cortina asegurándose de que quedara bien cerrada de ambos extremos. Después caminó hacia la puerta y la abrió. «Pensé que debía estar usted muerto o borracho», dijo la jocosa voz de un hombre. «Buenas noches, milord, me da mucho gusto verlo. He venido a invitarlos a usted y a Letty para cenar conmigo después de la función». «Me temo que eso es imposible».
¿Por qué? A Isla le pareció que la breve pregunta era innecesariamente agresiva. Letty se enfermó anoche, oyó decir a su padre, y el doctor la envió al hospital. Cielos, no lo sabía. ¿Qué va a hacer usted sin ella? Tengo ya quien la sustituya, pero a la muchacha que hará su papel debo llevarla a su casa en cuanto termine la función. Tonterías, tonterías, eso sería un desperdicio para todos. Encuéntreme en el Café Royal en una sala privada, desde luego. Vamos a tener una cena muy divertida, ya verá. Es muy amable de su parte, milord, pero… No hay peros que valgan para mí, muchacho. Por cierto, como pensé que las flores no eran muy adecuadas para un hombre, tengo una caja de brandy para usted en mi carruaje. Gracias, eso es muy generoso de parte suya, milord, contestó Keegan Kenway. Agradézcamelo viniendo al Café Royal en cuanto pueda librarse de sus admiradoras. Esta noche vamos a divertirnos en grande y como gente grande. Aunque Isla no podía verlo, tuvo la impresión de que el caballero que estaba hablando con su padre le picaba las costillas. Después, riendo de su propio chiste, salió del camerino y se alejó por el corredor. Keegan Kenway cerró la puerta con llave de inmediato. Cuando retiró la cortina, Isla se puso de pie diciendo: «No iremos a la fiesta, ¿verdad, papá?» «Tú no irás», contestó su padre. «Te llevaré a casa y después iré al Café Royal». «Oh no, papá», exclamó Isla sin pensar. «Tengo que hacerlo», declaró su padre con brusquedad. «Polgate es generoso a su modo». Isla pensó en la caja de brandy y suspiró. Le pareció mientras escuchaba a Lord Polgate que su voz sonaba gruesa, como la de un ebrio. Pensó no obstante que sería un error discutir con su padre. Si él quería ir a la fiesta, ¿por qué iba a detenerlo? Solo estaba muy decidida en que cuando la llevara a la casa le dejara el dinero de la función de beneficencia. Llamaron a la puerta y los dos se estremecieron. «5 minutos, señor Kenway», gritó el muchacho encargado de las llamadas. «Eso significa que la función va a empezar, ¿verdad, papá?», preguntó Isla. «Así es», contestó su padre. «Pero no hay prisa. Disponemos casi de una hora antes que llegue nuestro turno. Quisiera poder ver el escenario». «Ya lo verás en el momento oportuno». Él dijo eso en tono mesurado. Al mismo tiempo levantó el vaso de brandy y bebió todo su contenido. Volvieron a llamar a la puerta y una vez más Isla se escondió detrás de la cortina. Cuando su padre abrió la puerta comprendió que era un tipo muy diferente de visita en esta ocasión. «¿Por qué estás encerrado con llave, Keegan?», preguntó una mujer. Su voz era acariciadora. Al mismo tiempo Isla se percató de que tenía el tono y la pronunciación de la gente ordinaria. «Estoy ocupado, Mimi», contestó su padre. «Tengo cosas que hacer». «Maldita sea si me vienes con esas». «¡Qué mentira! Has estado bebiendo». «Es lo que pasa». Isla se estremeció al escucharla porque nunca en su vida había oído a una mujer lanzar maldiciones. De inmediato comprendió que esta mujer era el tipo de persona que sus padres no deseaban que ella conociera. «Lo siento, Mimi, pero en realidad estoy ocupado», oyó decir a su padre. «Vete a tu camarín como niña buena. Espero verte más tarde en la cena de Polgate. Puedes apostar tu vida a que me verás. Y si coqueteas con esa perra rubia le sacaré los ojos, te lo juro». «Será mejor que te comportes lo mejor posible», le sugirió Keegan Kenway, «o no volverán a invitarte». «Polgate es muy quisquilloso respecto a sus invitados. Si él te invita a ti tendrá que invitarme a mí», replicó la mujer. «Y será mejor que se lo digas con toda claridad si no quieres que lo haga yo. Ahora vete a ponerte hermosa», le pidió Keegan Kenway. «No tardarán en llamarte». «Sería una pena que su señoría considerara que no estás lo bastante elegante para sentarte a su mesa». «Está bien, cielo, tú ganas». «Te veo después». Una vez más Keegan Kenway cerró la puerta con llave. Al abrir la cortina exclamó como si necesitara volcar su furia en alguien: «Ya decía yo que no deberías haber venido aquí. Fue una equivocación y cuanto más pronto vuelvas a casa, será mejor». «Comprendo, papá». Al mismo tiempo quisiera haber visto a esa dama llamada Mimi. «¿Es muy bonita?». «Mucha gente lo cree así», repuso su padre con renuencia. Se hizo el silencio. De repente, en uno de sus intempestivos cambios de humor, agregó: «Escucha, preciosa mía, tienes edad suficiente para comprender que debes olvidar cuanto oigas y veas esta noche. ¿Entendido?». «Por supuesto, papá.
Tu madre forjó un hogar para nosotros, continuó diciendo Keegan Kenway casi como si hablara consigo mismo. Teníamos un pequeño paraíso muy nuestro. El tipo de gente a la que acabas de oír hablar lo mancharía. Además, como era tan pequeño, lo habrían menospreciado. Comprendo lo que me estás diciendo. Para nosotros, grande o pequeño, era un mundo maravilloso. Y nuestra casa era un hogar porque estaba lleno de amor. Eso es lo que tu madre decía. Y eso ha sido siempre para mí, murmuró Isla. Lo hubiera besado hasta que recordó que su padre tenía pintura grasosa en las mejillas. Solo considera esta noche como una aventura, sugirió él, que nunca volverá a repetirse. Había una nota de incertidumbre en su voz que hizo a Isla contestar. Desde luego, papá. Y no te preocupes por mí. Yo comprendo que esta gente es diferente a todas las personas que he conocido, pero he leído acerca de ellas y como los personajes de los libros son interesantes para estudiar aunque no sean del todo reales. Su padre sonrió. Eres una buena chica, Isla. Esa es la forma correcta de pensar en ellos. Se sentaron y continuaron conversando, aunque Nelly volvió para ver si el rostro de Isla no necesitaba ningún arreglo adicional. No hubo más interrupciones. Cuando la puerta se abría, Isla podía escuchar la música y los aplausos y darse una idea de lo que estaba sucediendo. Por fin, después de lo que le pareció mucho tiempo, su padre anunció que debían bajar. Acababa de decir eso cuando llamaron a la puerta y el chico que hacía las llamadas gritó. 3 minutos, señor Kenway. Tomando a Isla de la mano, la ayudó a bajar por la sucia escalera. Después la llevó a un lado del escenario desde donde ella podía ver a 2 pulsadores haciendo una exhibición gimnasta entre los entusiastas aplausos del público. Vio que varios muchachos daban saltos. Iban de los hombros de uno de sus compañeros a los hombros de otro. Pronto se dio cuenta de que eran 5 en total que formaban una figura acrobática, en tanto la figura central permanecía de cabeza sobre otro de los equilibristas con los pies separados. Cuando bajó el telón, el hombre dio un gran salto para caer en el escenario. Mientras el público aplaudía entusiasmado, se volvía a abrir el telón y el grupo agradecía los aplausos. Entonces su padre guió a Isla a toda prisa a través del escenario más allá de otro telón que había al fondo de él, detrás del cual apareció una escalera de madera. La ayudó a subir por ella y a colocarse dentro de un enorme marco dorado. Estaba a menos de 2 metros del suelo, pero Isla sintió, cuando tomó asiento en un pequeño banquillo, que estaba a considerable altura. El escenario parecía muy lejos abajo de ella. El telón que la ocultaba era de tela delgada y transparente, de tal modo que podía ver a través, aunque sabía que el público no la podía distinguir a ella. Cruzó las manos sobre el regazo y esperó. El pesado telón del frente se abrió y el maestro de ceremonias en fluido lenguaje anunció a su padre. Keegan Kenway salió al escenario con el sombrero de copa ladeado haciendo girar su bastón. La orquesta interpretaba las primeras notas de Carlitos Champaña y una vez que el aplauso con que había sido recibido cesó, él empezó a cantar. Su voz tenía una emoción que resultaba irresistible. Debido a que el público conocía y amaba la melodía, el teatro entero parecía vibrar con ella. La hacía sonar mucho más emocionante y sensacional de lo que era en realidad, y pronto todos estaban tarareando y silbando la canción al unísono. Al terminar, el teatro entero estalló en una estruendosa ovación. Consciente de que no podía ser vista, Isla pudo tener una vaga idea del auditorio lleno de mesas en las cuales el público comía y bebía. A ella le pareció enorme y recordó que su padre había dicho que podían ser acomodadas 1800 personas con relativa facilidad. Los que no querían comer o beber iban a las galerías que estaban atestadas. El auditorio estaba iluminado, según sabía, por 4 grandes candelabros suspendidos del techo central y otros más pequeños sobre las galerías. Lo que estaba tratando de calcular era cuánto se obtendría de utilidad en la función si el teatro estaba lleno. Por favor, Dios mío, que esté abarrotado esta noche, oró Isla. Después, cuando su padre avanzó hacia el centro del escenario, ella se mantuvo inmóvil, porque se percató de que en un segundo el delgado telón que la ocultaba sería retirado a un lado para revelar el cuadro.
Algunas de las personas que estaban en el teatro habían visto el espectáculo antes y de cualquier manera el resto sabía esperar, así que se oyó el estallido de los aplausos tan pronto como el cuadro resultó visible al público. Su padre todavía silbando Carlitos champaña y dando unos cuantos pasos tambaleantes. Él era un actor experimentado y ella esperaba que estuviera solo actuando. Tenía la sospecha sin embargo de que el brandy que había estado bebiendo en generosas porciones en su camarín contribuía a hacer su actuación más natural de lo que hubiera sido de otra manera. Él suspiró como si titubeara y no supiera si continuar su camino cuando descubrió el cuadro arriba de él y se quedó como transfigurado. Cuando el público aplaudió, Isla creyó haberlo complacido. Sintió que podía comprender en cierta forma lo emocionante que debía ser el teatro para quienes trabajaban en él. La orquesta empezó a tocar un vals y su padre con su atractiva voz dijo levantando la mirada hacia el cuadro: si solo pudieras bailar conmigo, si solo pudiera olvidar todo, excepto el encanto de tenerte en mis brazos, cuán feliz me harías. Entonces con mucha suavidad empezó a cantar casi como si hablara consigo mismo: baila conmigo, baila bajo las estrellas, baila conmigo en estas horas mágicas, cuando estás cerca de mis brazos. Cantaba con un estilo tan fascinante que Isla pensó que una mujer necesitaba tener un corazón de piedra para rechazarlo. Una vez que terminó de cantar y el pesado telón del frente se cerró, ella escuchó decir a su padre desde abajo: pronto, no hay peligro. La joven se movió hacia él y él la bajó. La música subió de intensidad y cuando empezaron a bailar se abrió el telón. El aplauso ahogó el sonido de la orquesta mientras su padre la llevaba valseando alrededor del escenario. Isla pensó que bailar con él era maravilloso. Realmente sentía como si tuviera alas en los pies. Él estaba bailando mucho mejor que cuando lo hicieran en la pequeña sala de su casa. Continuaron girando por el escenario hasta que por fin se detuvieron en el centro. Su padre bajó la mirada hacia el rostro de ella e Isla levantó el rostro hacia él. Por un momento ambos se mantuvieron completamente inmóviles. Él la abrazó con más fuerza y ella levantó los labios como él le había dicho que lo hiciera. En ese momento el telón volvió a cerrarse. Apresuradamente Isla se dirigió hacia la escalera que había detrás del marco donde los tramoyistas la ayudaron a subir. El telón se abrió y un poco jadeante, pero sentada exactamente como había estado antes, Isla volvió a ocupar su sitio en el centro del marco. Keegan Kenway permaneció unos segundos de espaldas al público hasta que con un gesto de impotencia caminó hacia el frente del escenario y empezó a cantar. Era solo un sueño. Lo hizo con mucha habilidad poniendo tanto sentimiento en las palabras que Isla sintió impulsos de llorar. Nunca lo había oído cantar con tanta desesperación. Comprendió que su padre estaba pensando en su esposa mientras cantaba. No cabía la menor duda de que esta noche su voz sonaba más clara de lo que había sonado en mucho tiempo. Puso todo el sentimiento, toda la desolación que debía estar sufriendo realmente en las últimas líneas hasta que terminó cantando casi en un susurro. Era solo un sueño. Isla estaba segura de que nadie en el teatro tenía los ojos completamente secos. El telón se cerró y se escuchó una prolongada ovación. Su padre la bajó del marco y tomados de la mano se adelantaron a recibir el aplauso del público. Él inclinó la cabeza y ella hizo una reverencia. Después él se adelantó para recibir el aplauso solo, pero se escucharon silbidos y gritos procedentes del auditorio. Queremos al sueño, que vuelva el sueño. Isla pensó que su padre se iba a negar, y un hombre que ella imaginó que debía ser Charles Morton dijo cuando él volvió de entre los pliegues del telón: llévala contigo, otra vez. Tienes que hacerlo. Lo dijo en tono agudo y era obvio que se trataba de una orden. Una vez más Keegan Kenway tomó a Isla de la mano. No había duda a juzgar por los aplausos que eso era lo que el público quería. Ella hizo una reverencia y sonrió agradecida. Desaparecieron detrás del telón pero el aplauso continuó y Charles Morton ordenó: repitan el vals. ¿Otra vez?, preguntó Keegan Kenway. Eres un éxito rotundo muchacho, sonrió Charles Morton, y tu pareja fue una verdadera inspiración. Keegan Kenway pareció indeciso y el señor Morton ofreció: está bien, aumentaré tu participación de las ganancias. Yo sé que eso es lo que quieres,
Pero haz lo que te digo. La orquesta interpretaba la música del baile. Cuando el telón volvió a abrirse ellos estaban ya bailando el vals alrededor del escenario y continuaron danzando hasta que el telón cayó otra vez. Isla corrió a la escalera, volvió a subir al marco y su padre empezó a cantar. Era solo un sueño. Fue entonces cuando Isla pudo comprender inesperadamente que aunque había sido un éxito era un grave error que ella estuviera en un teatro de variedades.